Hi, everyone. Welcome to another amazing topic of conversations. I want to thank my sponsors, the Health Channel. So please sign up for their newsletter on anything related to health. And if you need a working space or an office or just to meet for a little bit, alexasworkspaces.com. And for any resource page that goes beyond Aventura, sign up for Aventura Moms on Facebook. Today's conversation is in Spanish. O sea que bienvenidos a todos. Gracias a nuestros patrocinadores y Marco, un placer tenerte acá con nosotros. Gladys, un placer estar aquí contigo. Un gusto compartir este tiempo y sé que será una discusión muy interesante y espero que sea de utilidad para los que nos escuchan. Bueno, primero que todo quería compartir contigo tu visión porque quiero aclarar que los dos fuimos invitados a celebrar Colombia Day en la Casa Blanca la semana pasada. Fue una agenda bastante intensa. Entonces quería tu opinión de cómo viste la agenda, de cómo fue, cómo se manejó Colombia Day, qué sacamos. No, principalmente, bueno, yo creo que el primero es agradecer a los que lo organizaron. Obviamente, primero la Casa Blanca por la invitación, a la administración. Acá nosotros en el sur de la Florida, especialmente la Cámara de Comercio, que organizó una agenda, además de la visita muy robusta a la OEA, al Departamento de Estado, conversaciones también en la embajada. También estuve en una visita en el Senado, yo no pude ir, pero sé que estuvieron en el Senado. Y bueno, y primero que todo la experiencia. Yo creo que hay que marcar, hay discusión de si fue la primera vez, si no. Lo importante es que pasó y que esta administración y este gobierno demostró que solamente con nosotros los colombianos está interesado en recibir y promover la diversidad. Fue del país, fue muy bonito estar ahí lleno un cuarto de colombianos de diversos orígenes, de diversas ideologías, empresarios, asesores políticos, activistas, y muy importante reunirnos, no solamente nosotros obviamente fuimos de la Florida, pero hay gente de Nueva York, de otros lados, y fue muy bonito reconocer a esa comunidad, a diferencia de algunas otras que trabaja tan duro como la de nosotras, que ha hecho tanto en décadas de residencia en este país, ser reconocida. En cuanto a la agenda, para mí fue un placer conocer la OEA, que nos mostraran qué hacen. Era una de las organizaciones que yo no conocía y fue muy interesante ver la gente que opera ahí, qué hacen y cómo ayudan tanto a la región, especialmente a Colombia, a nuestra Colombia. También yo creo que enmarcar lo que fue el evento en la Casa Blanca, ver no solamente a compatriotas nuestros ahí, sino también personas en cargos públicos en la Casa Blanca. Pudimos escuchar al asesor del presidente, a Juan González, cartagenero como yo. Es un orgullo ver a gente nuestra ahí tomando las riendas del país. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca, al lado del presidente, porque hay que recalcar que ha estado ahí al lado del presidente por mucho tiempo. Por el otro lado, a pesar de que puedan existir diferencias políticas, el embajador que nos recibió también ha sido un colombiano al exterior, porque lo conozco hace un tiempo, él vivió acá, y representarnos en unas épocas tan complejas, sin duda es un trabajo muy duro y es un ejemplo de todo eso bueno que hemos exportado. Yo creo que los colombianos afuera, todos tenemos una historia muy bonita de trabajo duro y de sobresalir, y eso lo vimos allá. En lo personal, sí lo recalco, emocionante haber poder estado allá bajo ambas banderas. Yo también soy colomboamericano, nací aquí, me crié en Colombia, caso invertido de muchas personas de nuestro círculo. Pero ver nuestras banderas ahí fue muy emocionante, porque por lo menos yo nunca lo había visto. Entonces, yo digo que es para enmarcar y para que en Colombia también vean lo importante que también hemos sido acá, porque para que nos reciban así como nos recibieron, es muy bonito. Yo espero particularmente que de esta visita y esta reunión y esta agenda que tuvimos todos nosotros
se forje una comunidad ya más unida y a mi gusto más vocal, porque a veces tenemos, colombianos se esconde un poco, de pronto por nuestra historia, nuestra naturaleza en Estados Unidos, Yo creo que no no se son esconde, se divide, porque si tú también, ves, los cubanos son una comunidad súper unida sí, y los venezolanos son una comunidad súper unida. correcto. Y en cambio los colombianos es una comunidad que se ha dispersado, que va uno en contra del otro. Ahorita he oído de otra cámara que se está armando en vez de apoyar a una que ya existe. Y existe hace décadas. Y Y, existe hace muchísimo tiempo, correcto. Entonces, esa es la parte que creo que nos falta, una sí, unión como... yo creo que lo que nos falta, bueno, con los ejemplos que diste, obviamente hay una situación del país y política que te une. A esa es la base unificadora de esos grupos. Nosotros, gracias a Dios, seguimos siendo una democracia funcional. La división que hay allá la heredamos aquí, pero yo digo que, y se habla siempre en estos círculos, es debemos sobreponernos a eso. Esas divisiones siempre van a existir, pero al fin y al cabo aquí, como cuando llega todo colombiano, acá todos somos regionales. Yo soy costeño, Pero por eso a nosotros aquí nos toca, es debería la misma unir bandera. el Colombia en la parte de nuestro país de origen, así como sin la parte política, Sí, porque es que ahorita seguimos a la parte política. sí, así es. En fin, espero que yo, por ejemplo, interactué con personas que no había conocido antes de diferentes partes del país, especialmente en la visita a la Casa Blanca. Eh, bueno, y puse el ejemplo de Juan, pero habían otros colombianos también en posiciones buenas. Por ejemplo, conocí un jovencito, creo que tendría 24 años, que es el director de comunicaciones en el Pentágono, de un departamento del Pentágono, y es colombiano. Nosotros no esas historias hay que resaltarlas porque para que veamos todo lo que hemos logrado. Bueno, y ese es obviamente el lado político, pero nosotros acá que conocemos a la Cámara, las empresas que llevan aquí tanto tiempo, la Cámara de Comercio, que como mencionaba, 6, 7 décadas creo que operando, yo fui practicante en la Cámara hace 10 años y sé todo lo que han hecho. Entonces, hay que unirnos bajo la bandera y espero que eventos así sigan. Ya estuvimos en Washington, que creo que es el logro tremendo, pero que ahora en lo local, que ya lo hacen, pero que lo hagan con más vigor, el condado, las ciudades, reconozcan, como dijiste, no somos los venezolanos los cubanos, pero los colombianos aquí en Miami somos enormes y Es tenemos que el hacernos sentir. segundo grupo más grande después de los venezolanos. Así es. O sea que Hay que tenemos una unirnos, influencia hacernos muy sentir. grande. Sí, sí. Me impactó, por ejemplo, cuando hablamos en el Departamento de Estado, lo que están analizando, en especial los gobiernos de Latinoamérica, que se han ido o para un lado o para el otro. O sea, o de extrema derecha o de extrema Ujú. izquierda. No hay nadie ahorita como en un centro moderado. No, en Y Latinoamérica no. están analizando por qué ese fenómeno. Yo creo que, en mi opinión, es la polarización en general. Y súmale y que está viviendo todo el mundo. Yo creo que agrégale en Latinoamérica, el hispano tiende a gustarle el hombre fuerte, el, como el caudillo, como decimos. Y sea caudillo de cualquier orientación política. Y, y eso es lo que vende, y eso solamente vende en el extremo, y eso es lo que estamos viendo. Eh, y también tiene que ver, yo creo, con la desesperación. La desesperación te lleva a ti a buscar a alguien que te prometa mucho. Que Y te esos son los promete lo caudillos. que quieres oír. Exacto. Y eso siempre lo vas a identificar en los extremos de ambos, o sea, del espectro político. Promete para llegar al poder y cuando llegan se dan cuenta que es más fácil hablar que hacer. ¿Qué hacer? El Estado es lento. En tu experiencia, yo Ujú. sé que tú has sido invitado y eres invitado a comentar de política en todo lado. No funcionaría acá, no como un partido independiente, porque el partido independiente creo que el nombre es el que lo mata, Ujú. pero como un partido centro. Yo Bueno, lo es una veo. pregunta. O sea, si Es le cambian el nombre, en vez de republicanos, demócratas, un partido donde está más centrista. yo
yo creo que, bueno, retrocedamos un poco. En la historia de Estados Unidos, cuando se fundó, nunca fue diseñado para que existieran solamente dos partidos. Eso fue algo que pasó por naturaleza y estamos hoy como estamos hace creo que 100 años. Eh, yo creo que hoy muestra, eh, las personas están descontentas con ambos partidos, especialmente los jóvenes no se identifican con ni uno ni el otro. En el otro. Sí, sí puede que uno pueda ver una necesidad de que hay personas huérfanas de política y buscan dónde llegar porque sienten los partidos distantes y sé que se están haciendo cosas para mejorarlo, pero eso es lo que es la percepción y se presenta una oportunidad con partido. Hoy, para no hablarlo mucho porque no me gusta mucho la idea por lo que hay detrás, pero hay una opción que se está planteando de No Label, que es un partido como intermedio, que quiere juntar un candidato republicano con uno demócrata y hacer un ticket para la presidencia. Yo, en mi persona, en la coyuntura actual, me parece que es un riesgo, una tercera opción hoy. A futuro yo no la descartaría, pero hoy, bajo mi opinión, mi ¿Por qué obvio, hoy? porque hoy, claramente, demócrata, yo soy demócrata, yo veo con mucha precaución, es decir, miedo, la candidatura de Trump otra vez. Y una tercera opción están haciendo porque la gente no gusta de Trump, pero hay personas que tampoco le gusta Biden. Entonces, cuando ves una tercera opción hoy, es a quién le va a restar votos. No, Yo ¿quién va creo a que, ganar? exacto. Entonces, Ok. el análisis que hace es más posible que ese voto moderado, que de pronto, por alguna razón, no está 100% contento con el presidente Biden, se va a decantar por ese puesto. Pero hay mucha gente casada con Trump, la base popular de Trump es muy grande y sería casi inamovible. Entonces, cuando tú ves a quién beneficiaría, hoy me parece riesgoso. Que, es más, Estados Unidos existen otros partidos, pero no son fuertes. También tiene que ver con el tema económico. Las estructuras de los dos partidos principales están muy consolidadas y entonces quitarle recursos a esas opciones es muy difícil. Yo lo que creo más de crear otro partido es cómo fortalecemos al partido con la gente de pie, que es el que se siente desconectado. Que las élites políticas de hoy se conecten otra vez con lo que quiere la gente, que les hablen de los temas que les gustan, que se ocupen de los problemas del día a día, que eso es lo que hoy se queja, porque al fin y al cabo eso fue lo que nos trajo a Trump o a otros candidatos pasados como Bernie Sanders. Ellos Correcto. aprovechan de esa desconexión que siente la gente y ellos se sobrepasan a los partidos, porque esa es la realidad. Yo decir hoy que Trump es republicano, yo creo que para todos es falacia, él es un partido separado, en mi opinión. No, yo opino igual que tú. Yo creo que Trump lo que creó fue un culto. Exactamente. A mí lo que me preocupa es la parte de que ya hay todas las pruebas posibles de que la elección fue un fraude, pero es una como tratar de quitarle poder al sistema judicial de este país. Y esa parte me preocupa profundamente. Es la primera vez, yo soy un estudioso lector de este país, hemos tenido otras figuras populistas, pero ninguna como esta que ha puesto en duda la función de las instituciones del sistema judicial. O sea, tú generar esas dudas, eso es de República Bananera, eso es algo que tú ves perdóname, en Centroamérica, en el Caribe, Sí, por pero eso. en la democracia más vieja hasta del mundo, ver eso es preocupante y aún más lo que tú dices, gente que está 100% convencida de que esto es, en el caso de la elección es robada, cuando se ha comprobado múltiples veces de que no lo fue, es más, creo que ayer Giuliani, el ex asesor del Sí, ya presidente y ex estoy alcalde, diciendo que lo que que él dijo mintió, fue mentira. mintieron. Y de eso hay cientos de casos, pero este es el principal porque es el asesor principal del presidente. Eh, pero hay gente que está casada o el tema de las imputaciones a Trump. Yo siempre digo, cuando voy a un programa, digo, léanse la imputación de los documentos. Ahí, las pruebas están ahí. Va a Las ser pruebas es muy están. difícil. Eh, Yo te voy a decir te voy a hacer primero una pregunta que nadie ha sabido cómo contestarla. vamos a ver.
Sí, sí, muchísima de la gente creen que hubo fraude en las elecciones. Ellos están hablando de los ballots que se perdieron o que se cambiaron de nombre, que se cambiaron de partido, ¿correcto? Sí, ¿Por qué ningún senador ni congresista habla de que su elección fue fraude? correcto, Porque en el caso de que si las elecciones fueron fraude, entonces tendrían que repetir toda la elección, correcto, ¿cierto? correcto. ¿Cuántos republicanos no se eligieron en esa elección? Correcto. ¿Cuántos Congresistas, republicanos? gobernadores. ¿Cuántos? Inclusive yo en esa elección perdí mi elección. Entonces Mm, yo diría, ok, si fue fraude, repiten toda la elección. exacto, Pero exactamente. nadie ha hablado de eso sino solo a nivel de Trump. No, no, Entonces el resto de los congresistas, senadores que están alegando que sí fue un fraude, ellos correcto, fueron elegidos en esa misma elección. exactamente. O sea, Entonces es una contrariedad. cuántos congresistas? Creo que la misma Marjorie Taylor Greene, la Sí, infame fue republicana, elegida. ella quedó elegida en esa elección. Entonces, ¿por qué para ella la elección sí es válida y la del presidente no la es? Exacto. O sea, todos los discípulos fieles de él en esa elección ganaron. Bien, Marjorie Taylor Greene, tienes Sí, a la Boebert, a Gates, el congresista de aquí, a todos los aquí de la DeSantis. Florida, de Santis. O Ay, sea, no. tienes a todos, pero qué casualidad que para todos sí se valió la Mm, elección y solo para el presidente no no es válida. así es. Es una incoherencia que yo creo que ya es difícil, y lo vemos día a día, porque yo tengo amigos, conocidos republicanos y que creen aún en eso, y ya no hay forma de convencerlos lo contrario. Ellos se creyeron la idea de la persecución y la debacle estatal de Estados Unidos y creen que lo único que lo va a salvar es un Mesías, que, como te decía anteriormente, es muy parecido a lo que vimos en Latinoamérica. Impresionante verlo así, como una persona cree ciegamente. Y si me dijeras que es una persona de principios, valores, morales, lo que quieras, Pero no lo. pero su historia empresarial, yo no me quiero meter ni siquiera en el tema familiar, porque eso, vida Pero su historia empresarial tiene un récord grave. privada, pero la historia empresarial, personas, muy trabajadores, sí, es. Entonces, y esa información está ahí. O sea, yo no puedo hacerle propaganda, pero en Netflix hay un documental de 4 episodios de la historia de la vida de él, y eso todo lo tienes que saber de él. Entonces, No, sí, yo a mí me correcto. impresiona mucho cómo creen, para mí esta es la contradicción más grande, cómo la clase trabajadora de Estados Unidos, que tiene una sensación de abandono y tendrán sus razones, creen que su salvador es un hombre rico, de cuna de oro, de Nueva York, que en su vida ha padecido. ¿Cómo tú, o sea, eso para mí es lo más impresionante que hemos visto en los últimos 6 años? Esa es una parte grave, pero lo que yo creo es que es una persona, un gran comunicador, que es lo que le hace falta al Partido Demócrata en la manera como comunicarle y hablarle a lo que cada grupo quiere oír. Correcto. Y creo que ese es el éxito de por qué hay un culto detrás de él. Sí. Él dice lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente quiere oír y los convence. Sí. Esa parte es muy. Pero cambiando de tema, tú hablabas, por ejemplo, antes de que la gente quiere oír de tres temas principalmente en política: Ujú. seguridad, la economía y una estabilidad laboral, Correcto. que es lo que todos queremos oír. Exacto. O sea, vinimos a este país a tener una estabilidad laboral y todo. Seguridad. Yo no me siento, por primera vez en la vida, creo que segunda, porque la primera vez fue el 6 de enero, Correcto. cuando me recordé lo que yo había sentido en Colombia cuando entraron el M-19 al Palacio de Mm, Justicia. es la Para misma mí, imagen. ese día se rompió el piso Sí. y eso fue lo que yo sentí acá. Sí. O sea, yo No creo que esa imagen, los turistas que hablan, porque no eran los turistas, pero era una violencia y un odio impresionante.
Entonces, esa parte, esa seguridad se me rompió. Mm, Y la otra seguridad es en la parte de la Florida. O sea, la Florida, te doy el mejor ejemplo. Mi hija estaba en Disney con sus hijos sola y yo veo en las noticias donde hay pro-nazis con banderas parados en la puerta de Disney tirándole piedras a los carros y estaba asustada. sí. No, y eso, primero, ¿de dónde ha surgido? Yo creo que mentiríamos si le decimos que antes de la elección de Trump eso no existía, no había nazis, no habían supremacistas blancos, pero ¿sabes dónde están? Estaban escondidos debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque ellos son una parte de la sociedad que tienen derecho a tener sus sentimientos, pero son unas personas malas. O sea, ¿tú cómo vas a tener un resentimiento, odio o necesidad de violencia contra grupos que simplemente son diferentes en ti en color, creencias o gustos? En este país esto siempre fue aceptado, pero que vemos desde hace unos casi 10 años. Yo me atrevo a decir que hace un poco más, que hay una historia más atrás, pero Yo creo que, no, yo creo que cuando Trump cogió el poder, les dio permiso lo envalentó, ¿no? salir adelante ese odio. Claro. Recordemos el discurso cuando anunció, lo primero que dijo que todos los mexicanos son violadores criminales. Y eso tiene una connotación no simplemente nacional, eso simplemente es un ataque a cualquier hispano que esté en este país. O a veces mensajes Por eso encriptados contra los judíos, contra la comunidad judía, y eso existe. O sea, tú no, y pongo el ejemplo de Santos, tú llevas 6 años, ¿cuántos años? 4 años en el poder, 6 años en el poder, y tú todavía no eres capaz de criticar, rechazar a los portadores de banderas nazis a través del Estado, ahí hay un problema. no lo he hecho ni una vez. O sea, en Alemania, tú vas a la cárcel si haces eso, porque Y esto aquí, no pasa nada. Y eso es lo que me cuesta a veces entender. La gente dice, pero es que eso no pasa nada. No, que eso no es una bandera, y me agrego la confederada, eso no es una bandera de colores que simplemente a ti no te gusten. No, no, es una bandera de genocidas. es lo Los mismo que nazis, la bandera de la Confederación. exacto. Entonces, O ¿cómo sea, es lo normalizamos mismo eso? para la población negra, es la misma esa bandera Exacto, que para la población judía. exacto, La bandera nazi es un ataque a un pueblo basado en odio. exacto. Y tú hablabas de inseguridad y estás completamente cierto. A mí me genera mucha inseguridad ver que ya este país no hay un terreno común en cuanto a lo que son los nazis. O sea, que ya tú tengas una discusión con alguien del otro partido y condicionen lo malo que son. Son malos, no, eso es inexcusable que tú portes una bandera de esa. Y la confederada también. Antes, todos estábamos de acuerdo que eso es inaceptable, que un gorrito blanco de Ku Klux Klan era inaceptable, que discursos de supremacista blanco era inaceptable, la confederación era inaceptable. Hoy todo está normalizando. Y eso es lo que me parece absurdo. Y peor aún más cuando quieren compararlo con otras situaciones de simbolismo, por ejemplo, la bandera del LGBTQ. No, señores, no es lo mismo. No es lo Una mismo. cosa es un grupo genocida, otra cosa es un grupo de la sociedad que no genera mal a nadie. O sea, No, que es un grupo diferente exacto, en su sentido y tienen derecho, este exacto, país es un país libre a vivir como uno quiere. Pero si exacto, entramos en ese problema, la otra inseguridad es quitarle los derechos a la mujer. correcto. O sea, yo tengo que ir a pedirle permiso a DeSantis si tengo un problema de salud o la parte o sea, él firmó un ban total a los abortos de 6 semanas, lo cual a las 6 semanas uno no sabe que está embarazada y te lo digo por experiencia propia. Yo me enteré que estaba embarazada a las 12 semanas. Entonces, y lo firmó a escondidas. Lo firmó Sí, un viernes a las 12 de la noche cuando nadie estaba mirando. ¿Por qué? y una persona que le gusta hacer bombo de todo lo que hace, ese día, Correcto, entonces en algún momento debe saber que está haciendo en contra de los derechos. O sea, si él dice que Florida es un país libre, entonces por un lado quita el derecho a la mujer de poder decidir qué hacer con su cuerpo,
porque si yo quiero hacer un aborto no tiene por qué meterse nadie. Es mi cuerpo y yo creo que los únicos que tienen que tener opinión será mi marido y el doctor. De resto, creo que nadie se puede meter en ese sentido. Y eso no quiere decir que yo sea pro o en contra, porque yo soy pro choice. Yo Así quisiera es. tener una escogencia de lo que yo pienso. Pero por el otro lado, sí le dio rienda libre a cargar un arma sin tener un certificado, sin tener un background check. Entonces yo tengo, de la manera que yo lo veo, es que yo tengo que ir a pedir permiso para poder hacer algo con mi cuerpo. Pero si quiero ir a matar a alguien con un arma, no Sí, tengo que lo puedo hacer. pedirle permiso a nadie. Sí. Yo, yo te resumo, te tocaré tu punto de la libertad de las mujeres de escoger y el de seguridad, pero yo siempre resumo lo que ha sido de Santi para la Florida en tres frases. Menos segura, más pobre y menos libre. Esa es la realidad. O sea, menos libre, ¿por qué? Tú lo dijiste. Las mujeres ahora tienen, les han quitado todos sus derechos, ¿sabes? Y progresivamente estamos viendo cómo van escalando. O sea, comenzaron, primero redujeron el aborto a 15 semanas. Eso fue hace, creo que un par de años. Este periodo legislativo a 6. Como tú bien dijiste, eso es prácticamente imposible saber si estás o no estás. Y volvamos a una cosa, esto es un tema, primero, de la mujer, de su cuerpo, y si mucho con su doctor. ¿Por quién está legislando esto? Un poco de hombres en Tallahassee que ninguno es doctor, ninguno. Ninguno. Y entonces ya Ve, empezaron a ver las muertes de las mujeres que volvimos otra vez al gancho exacto. del siglo pasado, donde cogían un gancho de ropa, o qué va a pasar con estos niños que van a nacer, que no pueden mantener o que nadie quiere. ¿Qué va a Y pasar? ese es el otro, y ese es el otro tema, es, ellos dicen ser pro vida. Y a mí me parece una incoherencia tú decir que eres pro vida cuando a ti te interesa el aborto. Eso a ti te afecta, pero los niños que nacen y no tienen oportunidades, que hay que brindarles oportunidades. Financiemos un poco más la educación, ayudemos, financiemos ¿cómo se llama? El daycare para las madres que Pero no el pueden. daycare, No, no mira, se puede, no no se se puede. puede. ¿Cuántas mamás no les tocó dejar de trabajar, que fue el Great Resignation durante la Exacto. COVID? Fue porque las mamás no tenían manera de dejar a sus hijos en daycare Sí. o Entonces, tenían que cuidar por una persona adulta. entonces, tú te das cuenta que ellos no son pro vida, porque, y sumo otra cosa, si tú eres pro vida, tú no quieres cuidar a los niños de los riesgos de las armas, que es lo que hoy mata a más niños en Estados Unidos. Nada mata a niños en Estados Unidos más que las armas, en los colegios, en las calles. Pero, ¿qué están haciendo? Liberalizando las armas. Y es un tema prolongado, pero aquí nadie está diciendo de quitarle el derecho a una persona a portar armas, pero si a mí me tocas un curso para manejar un carro, si al piloto de mi avión le tiene que hacer un curso de años para manejar un avión, yo creo que no te tengo que exigir a ti unas cosas básicas Pero no para vayas más portar. lejos. Manejar un carro es un poquito más complejo y un avión es todavía más complejo. Exacto, Si tú quieres pintar uñas o ser una correcto, manicurista, tú tienes que sacar un certificado y exacto. tienes que renovarlo cada año. Un certificado para poder pintar unas uñas. Cargar un arma en este momento en la Florida no necesita nada. Nada, nada, ir a comprarle y ya, Y así de si fácil. tienes 18 años la puedes comprar, pero no puedes comprar una cerveza. Eso es lo más incoherente. Entonces, y vuelvo al tema otra vez del aborto, es pro vida, y, y ¿por qué se preocupan solamente por el niño antes de nacer? Tienen todo su derecho, pero después, ¿qué vemos? Al fin y al cabo, lo que es el tema del aborto, y hay que decirlo de la manera abierta, es populismo religioso. Ellos están cortejeando a unos grupos religiosos que para ellos es inamovible que exista el aborto. Y esa es la realidad. Mira, yo soy católico, creyente y soy abierto. Yo el tema del aborto para mí es complejo, pero yo sin algo creo es una cosa. Este país no se creó bajo ninguna religión. Aquí hay libertad de culto. Aquí no hay una cruz ni nada, ningún símbolo, ni en el Capitolio ni en la Casa Blanca. Aquí es dependiente. Es más, si Inform me trust. hay un congresista musulmán,
está el Corán. Si es judío, está. Si es católico, etcétera. Aquí no hay imposición de nada. Entonces, yo puedo ser católico, pero mis creencias yo no se las voy a imponer a una persona que de pronto no cree en nada, porque este país no tiene una religión, y eso es lo que estamos viendo en el tema del aborto. Al fin y al cabo es una imposición religiosa. Ese es tu derecho a creerlo y si tú no quieres hacerlo, y ahí es donde parte lo importante, es el derecho a escoger. Nadie te está obligando a hacer nada. Tú escoges lo que quieres hacer, pero las personas, especialmente las mujeres, tienen derecho a escoger lo que quieren hacer con su cuerpo. Y aquí no entremos ni en cifras de cuántas semanas, no. Yo lo que creo es que hay que No, no, escoger. no. Hay que escoger Su cuerpo y se porque, acabó. exacto, tú no puedes imponerle a una mujer cómo maneja su cuerpo. Al hombre no le hacen lo mismo. Y si lo vamos, y si ese tema se va a discutir, que lo usen bajo estudios médicos, que haya yo quiero un médico en el Congreso explicando cómo funciona el tema, que mujeres mismas, pero tú hoy vas a Tallahassee en ambas cámaras, te aseguro que el 80% son hombres. Ese es el otro problema. Ahí tenemos una desigualdad de mujer y hombre impresionante. O sea, lo Exacto, que te estaba diciendo, la mujer está perdiendo 1.6 billones de dólares al año imagínate. porque la diferencia salarial. Mientras una mujer blanca gana, comparado con el mismo trabajo en un hombre blanco, una mujer blanca gana 79 centavos por dólar Mm. y la mujer negra gana 64 centavos por dólar. La latina gana 57 Ya. centavos y una asiática gana 52. Entonces estás hablando que gana la mitad del salario de un hombre haciendo el mismo trabajo. Y es absurdo. Y decía, o sea, hemos tenido progresos, pero yo creo que si tú ves desde cuándo la nivelación de la mujer con el hombre no tiene ni un siglo, tiene 50 años y todavía falta mucho por hacer, como tú bien dijiste, las cifras. 267 años Imagínate, para poder igualar. Y hay imagínate. estudios donde están hablando que todavía es 300, No, mientras que hay faltan. otros que un poquito menos en ciertas industrias, pero en general no. Y mientras estamos tratando, mientras deberíamos estar hablando de cómo solucionar esas brechas, que son enormes, al revés, estamos quitándole libertades a la mujer a escoger hacer lo que quieran y quitar esas libertades, como el tema de escoger sobre su cuerpo en esta situación. Si tú obligas a una persona a tener un hijo por X o Y razón, eso ya en sí le va a causar unos efectos a largo plazo enormes. Y no hablo de un bebé sano ni nada, pero como hemos visto ahorita en la Florida no hay excepciones. Sí, por ejemplo, si te violan, que ya tiene un efecto significativo en tu mentalidad. Y a ti te obligan, la única forma de tener un aborto una violación, necesitas aprobación del Estado. ¿Tú cómo le demuestras? ¿Cómo? Entonces ¿Cómo tú le obligas a esa demuestras mamá, al Estado que te violaron? entonces la No. mamá, si O no sea, puede, tiene que convivir con esa situación, o sea, el daño psicológico, te físico, violan otra vez. y eso tiene repercusiones también a largo plazo en tu estabilidad económica. O sea, vuelvo y digo, tenemos que ver es cómo ponemos más mujeres en Tallahassee, para mí debe ser importantísimo, pero también en Washington, donde todavía hay una brecha enorme, estamos quitándoles y quitándoles las libertades. Porque comenzaron por esto, ¿por dónde irán mañana? Porque yo sí creo que todas estas políticas que vemos hoy, tema del aborto, eh, ahora los ataques a las comunidades gay, lesbianas, trans, eso es un comienzo. Para mí eso es como, están probando el agua hasta ver hasta qué punto discrimina. Ahora agrego el tema de la ley migratoria, están probando hasta qué punto tú atacas grupos, qué tanto te van a permitir para quitarle sus derechos y sus capacidades de vivir bien y influenciar la vida nacional. Porque me digo, quitando la libertad a las mujeres, le quita la oportunidad de trabajar bien, le quita la capacidad de participar en política mañana. Y eso pasa con todos los grupos. Al fin y al cabo, para mí Ese es un dictador. es una desesperación de que un grupo pequeño mantenga el poder por miedo a que estos grupos que están desarrollando, creciendo, les quiten esos espacios de poder. Al fin es eso.
es un miedo. Tú Sí. tocaste un tema muy polémico, Ujú. inmigración. O sea, mi opinión, y es mi opinión, nadie ha querido venir de su país. A todos nos tocó, Así es. por alguna razón. En mi caso personal fue por seguridad, que nos tocó venir hace 23 años, pero por alguna razón te tocó venir. La gente que está tratando de entrar a lo que yo llamo inmigración ilegal son los Ujú. que vienen por el hueco, los que se quedan cuando vienen con una visa Ujú. extendida, que se quedaron y se quedaron ilegal. Pero la gente que está tratando de entrar por la frontera no te está tocando la puerta a decir yo necesito asilo, déjeme entrar. Sí. O sea, ese es mi punto de vista. Ellos no están entrando ilegal, ellos simplemente están llegando a la puerta de tu casa, te están tocando la puerta a decir, yo soy X y persona, necesito asilo. Sí. Y eso no fue lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando llegaron los barcos a Nueva York, a Ellis Island, y se les abrió a la gente Correcto. porque estaban huyendo de una violencia. Exacto. Y esa es la historia de este país. Yo es que, y cuando se habla del tema de inmigración, creo que hay que recordar a las personas, este país se creó y se ha hecho por inmigrantes. Cada oleada de migración ha sido un momento histórico. Digo, hablabas de la Segunda Guerra Mundial, pero antes la migración irlandesa fue importantísima, la italiana, que básicamente creó lo que es hoy Nueva York y Chicago. Polacos, yo ahorita fui a Chicago y la colonia polaca es impresionante, esa colonia porque está ahí, por las guerras de Europa. Los cubanos hoy con Miami, a ellos se les Sí, recibió con los brazos abiertos. Y sí, recibieron mucho rechazo en ese momento por los locales, pero hoy Miami, gran parte tiene que ver con lo que ha luchado esa comunidad y han sacado adelante. Entonces, yo creo, a mí me preocupa mucho cuando hay un sentimiento antimigrante porque son personas igual que nosotros. No importa si llegaste en un avión con una visa o cruzaste un río o llegaste en una balsa. Todos buscan seguridad económica, seguridad de persona, protección política, que a veces son así los políticos. Y hay una realidad que hay que entenderla. De México hacia abajo, desde la pandemia, hay una crisis económica, hubo un retraso, un retroceso económico enorme y la gente está buscando, y además de eso tienen las situaciones políticas de la región, pero Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, y todos están buscando oportunidades. Yo creo que primero hay que recalcarle eso a las personas cuando vemos ese discurso antimigrante, y también dos es, eh, todos queremos fronteras seguras, pero aquí siempre ha llegado gente y siempre va a haber espacio para esa gente. Miremos hoy lo de migración. Ahora con lo que hicieron aquí en la Florida, todo se va a volver más caro porque 70% de la fuerza laboral de agricultura de la Florida es irregular. Los constructores, irregular. Y eso no es un argumento para decir deberíamos tener o no. Lo que creo que es, primero, entender que hay campo para la gente para trabajar porque, como vemos, correcto, es que hace falta. Y no sí, estás hablando de la industria de los eventos correcto, y del hospitality, exacto, o sea, que no tienen gente. exacto. Y tú decías una cosa importante, es, esta gente no viene aquí, o sea, nadie se quiere ir de su país, es la realidad. No, a todo el mundo Pero, le hace falta su arepa, su ajiaco, el pan correcto. de yuca, todo lo que tenemos originalmente en el país. Entonces, yo creo que, y aquí me salgo del ambiente partidista, ambos partidos no han sabido qué hacer para solucionar el tema. Obvio, todos queremos una frontera segura, ahí obviamente queremos saber quién entra y si puede entrar y debe entrar, pero también necesitamos darnos cuenta que necesitamos gente que venga a trabajar y hacer una reforma. Por ejemplo, ¿cuánto trabajador no viene aquí quisiera venir acá a trabajar una temporada, sea en un restaurante, sea en el campo, en lo que sepan, Como y hace, regresa a su país y gastar su platica allá? Y además, si eso se hace, tú bajas el nivel de inmigración. Porque si tú tienes estabilidad económica, que tú puedas trabajar aquí una temporada, te regresas a tu país con plata en el bolsillo, tú no te quieres venir a vivir acá. Y correcto, además vienes y ayudas al trabajas país de acá origen. lo que hacen en Europa.
O exacto. por Mire, ejemplo, los países nórdicos que ujú, tienen su temporada grande durante el verano, exacto, la gente inmigra de todo lado de Europa para ir a la temporada, trabajan y correcto, vuelven y se devuelven. correcto. Es que, Entonces, en eso das un permiso especial. Vengan, recojan trabajen en la parte de agricultura y ujú, eso sería una solución donde también entrarían una cantidad de impuestos. correcto. O sea, Además, entraría una cantidad de impuestos que generan esta gente. bueno, y vamos en lo mismo que está pasando en el tema de la mujer, y obviamente estamos enfocados un poco en la Florida, pero en vez de adelantar, solucionar el tema, estamos retrocediendo. O en la Florida con lo, mira, tema corto de la inflación. El país está mejorando. La Florida, ¿qué va a pasar? No va a mejorar, porque tenemos un índice de desempleo muy bajo, creo que está casi en 2%, si mucho, mucho más bajo que el nacional. Y ahora se nos va a ir la fuerza laboral, sí, irregular, pero que ha sido irregular y la base de este estado por los últimos 20 años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero tienes otro ingrediente también que no le has sumado, que la inflación en Estados Unidos, que la están tratando de controlar, Ah, bajó, mientras que en la Florida subió. exacto. O sea, creo que la cifra fue un poco anterior, pero que está en 9%. En ese momento, el 9% en Estados Unidos en general estaba ya debajo de 4. Correcto, entonces la Florida tiene una discrepancia. Exacto. ¿Y qué va a pasar ahora? O sea, yo te digo, yo oí de una En el compañía, mejor de los casos, no va a bajar. En el peor de los casos, va a subir. Entonces, ¿por qué? Tenemos un tema de vivienda. ¿Quién construye las viviendas? Los constructores. Hoy vimos videos cuando salió la ley, ya las construcciones vacías. Comida, la comida cada vez está más cara, en ese sentido. porque no hay ¿Quién quien la está? recoja. No solamente quién la recoja, sino quién trabaja en la bodega, quién la baja del camión, quién la lleva al Publix, al Walmart. Vuelvo y digo, no es que uno argumenta a favor de inmigración ilegal, sino que hay que solucionarlo porque no hay suficientes personas para los trabajos que tenemos aquí. No solamente no los hay unos que no quieren. El Pero americano no dime va a una trabajar cosa, en homestead. ¿qué pasaría según mi wishlist? Ujú, Corta desde el 2020 para atrás, sí, que fue la pandemia donde todo el mundo estaba en sus lugares de origen, cuando sí. fue la pandemia. Si tú logras probar que tienes un trabajo acá, si logras probar que tienes un inglés básico, Ujú, si pruebas que no has tenido problemas con la justicia y que pagas impuestos, eso no beneficia, les das un permiso de trabajo renovable exacto, por tantos años y después una posibilidad de aplicar a la residencia. Eso no exacto. solo ayuda a cubrir los trabajos que están libres, ayudaría a generar más impuesto, Ujú, contribuirías al Social Security y generarías se acabaría el problema en la frontera, exactamente. porque mira, en este momento la cantidad de remesas que van hacia afuera es más grande que la economía de un país. Sí. Más, yo creo que, si no me equivoco, en Colombia, por ejemplo, las remesas son supremamente, o sea, creo que son el segundo ingreso más grande del país, Correcto. después de las ventas de petróleo y carbón. O sea, y estoy seguro que en México podría ser una cifra parecida, porque En México creo que es todavía más alta. imagínate. Entonces, es un beneficio para todos, soluciona varios problemas al mismo tiempo, pero no. O sea, yo sí me atrevo a decir que en esta situación que vemos ahora, a los republicanos les encanta utilizar la situación de inmigración para su beneficio político. Hay que solucionarlo. O sea, es que no basta decir la frontera es insegura porque, vamos a ser sinceros, no la es. Yo creo que el que la ha visto sabe que eso parece una frontera de guerra, porque eso está militarizado. Eso no lo es. Tú no puedes cruzar eso así de fácil. Hoy las reglamentaciones son mucho más difíciles y la última cifra es que se han desplomado las interceptaciones de personas en la frontera. O sea, no es la película de terror que nos venden los republicanos y los medios.
pero necesita solución, porque van a seguir llegando personas y... Correcto, necesita solución y por qué siguen llegando las personas por la inestabilidad de los países en otro lado, mientras Exacto, que acá necesitas gente. exacto. Y tú mismo lo dijiste, si ellos trabajan acá y mandan sus remesas, eso genera más estabilidad y más crecimiento económico allá. Y es al fin y al cabo lo que yo creo que se debe hacer, porque el tema de la frontera no solamente es la linecita en el mapa, es las razones por las cuales las personas vienen de otros países. Hay que ayudarlos. No queremos que vengan también muchas personas, porque de pronto no necesitamos el 100%, necesitamos la mitad. No, Hay que trabajar para que en Colombia hayan fábricas donde puedan trabajar, para que en Centroamérica siga teniendo pero si crecimiento económico. devuelven las remesas, esta gente puede poner sus negocios con lo que la gente Exacto, les manda, entonces es un win-win para todo el mundo. exacto. Mira, ahorita tú hablabas de la parte antimigratoria. Esta semana que estuvimos en Washington, me tocó un, eh, una persona de Uber Ujú. y cuando me iba a bajar me dijo, gracias por ser respetuosa. Y me dejó muy sorprendida y le dije, ¿qué quiere decir gracias por ser respetuoso? Me dijo, yo soy inmigrante y usted fue muy querida. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, hemos tenido muchos ataques, en especial él es de Afganistán. A él lo Ujú. sacaron por lo que él era de los medios y Ok, él habló en contra del gobierno, él estaba a favor del gobierno pasado de Afganistán y ok. él salió con los intérpretes. Ujú. Y él acaba de ver como su amigo intérprete lo mataron en una pelea antimigrante. Ujú. Y me dice, dejó 5 hijas, una señora viuda acá, donde dependía de su marido, no habla el idioma, Ujú. la sacaron por lo que ayudaron al gobierno Ujú. americano y les tocó sacarlo. Sí, Y ahora quedó y me dice, yo con mi trabajo mantengo 11 personas en Afganistán que están escondidas, qué barbaridad. que no pueden trabajar. Entonces, gracias por ser decente. O sea, esa parte me causó mucho impacto. Sí, cómo se maltrata a los que están llegando, eso es impresionante. Y es Y a gente veces que de no nos, quiso venir. y a veces de grupos que son inmigrantes, porque eso no lo tapemos. Hay comunidades que ya están establecidas que discriminan contra las nuevas. Eso me parece absurdo, porque es que tú estás discriminando con la persona que puede ser tu mamá, tu papá hace unas cuantas décadas. Correcto, que llegaron hace muchos años. O sea, aquí no hay nadie inmigrante, local, aquí todos somos inmigrantes. Los únicos locales son los indígenas nativos americanos que Le tuvieron sus... quitaron sus derechos Pero también. aquí todos llegamos de algún lado, se hace 300 años con los Pilgrims o nosotros de Colombia o donde sea. Eh, Me parece horrible que nosotros mismos discriminemos contra la gente que padece lo mismo. Algunos llegamos mejor que otros, pero hay que tender la mano de alguna forma. Yo digo, lo primero es que en el ámbito político no se siga fomentando esa retórica antimigración, porque, vuelvo y digo, estamos atacando a nuestra propia gente. Somos nosotros, somos nosotros y hay que luchar para que eso no coja más relevancia, porque trágicamente el gobierno de la Florida y con el expresidente ese sentimiento se renovó. Yo no recordaba ver eso. Yo tengo 32 años, yo llevo 12, 13 años en Estados Unidos y hasta la era de Trump yo no vivía eso. Yo creía que ese tema ya se había superado, pero No no, se superó. no se Mira superó. que no se superó. De acuerdo a la Anti-Defamation League, Mm. los ataques antisemitas y los hate crimes han subido de una manera Ah, exponencial. exacto. O sea, en los últimos 4 años se han disparado. Y yo O te lo sea, digo porque lo he sufrido también personalmente. sí, o sea, yo no, si para uno es horrible ver la bandera nazi en algún lado, ¿no? ¿Cómo será para la comunidad judía ver eso en un lugar donde han encontrado refugio de eso? Que aquí todos los judíos llegaron corriendo
de lo que fue esa atrocidad y ver esa bandera colgada y no poder hacer nada. Yo ahí sí me tomo el atrevimiento y alguno me criticará, pero yo creo que esa segunda enmienda tiene que tener algún límite en el sentido como es en Europa. Ya eso, la bandera nazi colgada en algún lado no puede ser aceptada. O No, sea, en Alemania mañana es ilegal, creo que vas a la cárcel. Alemania eliminó totalmente, sí está habiendo un resurgimiento, pero lo están tratando de opacar. Sí. En cambio, aquí le están dando es un permiso de salir a flote. No, es que ellos tienen derecho, pero es que eso no es un discurso de No, yo eso no es pienso un diferente a ti, discurso eso es un de... discurso de no, tú no deberías existir. Ese es el discurso. mientras no tengamos respeto el uno por el otro, no vamos a Ujú. poder hacer nada. Y eso es lo No principal. importa de qué partido eres, de dónde eres o de dónde vienes. Yo, obviamente, he dicho, soy demócrata, pero yo tengo mis amigos republicanos con los que debato en programas y hablo con ellos muy bien. Hay diferencias en ideas, pero eso de creer que ese es el enemigo, deshumanizar al contrario, eso es lo que nos tiene así. Eso no puede ser así. O sea, podemos diferir en cómo se debe manejar el Estado. Está bien, eso es normal. Pero creer que tu victoria en las elecciones es un caso existencial para mí, que yo soy un peligro para tu vida, eso no debe ser así. No debe ser así. Y Y es espero, peligroso. y espero que la gente que nos esté oyendo entren un poco en razón o tengamos un país más estable, tanto aquí como Sí, en Colombia así y es. en el mundo entero, porque lo único que necesitamos es la paz. Así es. Eso es lo más importante. Sí, Y sin eso no con, hay nada. y con eso, 1 millón de gracias. No sé quién fue el que dijo que si los dirigentes que declaran las guerras estarían peleando en la frontera, no habría A guerra. ver, así es. Entonces, con eso, 1 millón de gracias a todo el mundo. Hasta la próxima semana. Stay safe and have a great day.